más fuerte también en lo laboral. Cualquiera de los que quieran buscar alguna asesoría conmigo lo pueden hacer vía telefónica. Yo trabajo en la ciudad de Barranquilla, en el centro de negocios Mix, vía 40, que queda en la vía 40, en la oficina 307. Me pueden conseguir allá a cualquier asesoría que quieran ustedes tener. Y pues me comentaron, son ustedes la mayoría de Sitio Nuevo, es un convenio que tenemos acá. Y pues que la mayoría también de funcionarios trabajan en la alcaldía. Entonces eso me ayuda como para conocer a ustedes en el perfil de lo que nosotros podemos hablar en la parte de archivos de gestión. Este es el módulo asignado en este momento. Entonces les voy a dar el espacio a cada uno de ustedes para que se presente y pues puede decirme a qué se dedica, en dónde trabaja, para pues nosotros, pues para conocerlos a todos ustedes. Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Manuel Alonso Colina. Soy técnico contable, soy funcionario público, trabajo en la Gobernación del Atlántico, en la Secretaría de Educación, en la dependencia de nómina. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Gutiérrez de la Cruz. Tengo 37 años. Trabajo independiente. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Juan Parejo. Soy vigilante actualmente de Sitio Nuevo Magdalena. Gracias. Buenas noches, profe. Mi nombre es Jorge Charri. Soy comerciante y trabajo con la alcaldía de Sitio Nuevo. Gracias, profe. Profe, buenas noches. Mi nombre es David Retamoso. El audio está deficiente. ¿Quién sigue? Buenas tardes, profe. Mi nombre es Humberto Silvera. Soy de acá de Sitio Nuevo Magdalena. Actualmente trabajo en la Superintendencia de Notariado y Registro. Muchas gracias. Disculpa, ¿en qué lugar de la superintendencia, en qué oficina? Sitio Nuevo. Ahí, superintendencia de notariado. Sí, claro que sí. Ok. Esto es instrumento público, profesor. Oficina de registro de instrumentos públicos. Ah, no sabía que había en Sitio Nuevo, ¿eh? Abrieron un círculo registral allá. Desde el 44. Profe, no se escucha nada. No, que abrieron un nuevo círculo registral en Sitio Nuevo. Desde el año Hace 44. rato que existe, profe. Ah, ya. Ok. Señor José, ¿puede cerrar el micrófono mientras que los demás compañeros están haciendo sus... Gracias. Por favor, el que sigue. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Jennifer Retamoso Cantillo, soy de Sitio Nuevo. Trabajo como secretaria en la Personería Municipal de Sitio Nuevo. Ok. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Heiser Hernández. Mi profesión, estoy trabajando como vigilante en una EPS acá en Barranquilla con Sanita, Colsanita, estudiando técnico en juzgado de tribunales con ganas de seguir el derecho. Ok. ¿Quién más? Hola, Franklin profe, Guerrero de ¿cómo está? Muy bien. Profe, le habla Naomi Reyes, me presento. Vivo acá en Puerto Colombia, soy comerciante. Un placer, profe. Ok. Ya todos me conocen, la mayoría también. Buenas noches, profe. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Tengo 25 años, soy independiente. Ok. Buenas noches, compañeros, profesor. Mi nombre es Adriana Lanz, soy de Sitio Nuevo Magdalena, trabajo en el Juzgado Octavo Penal Municipal de Barranquilla como escribiente. Ok. Buenas noches, profesores, Buenas tardes, profesor y
compañeros. Ya casi todos me conocen también. Soy Mayra Alejandra Barrios Redondo. Tengo 24 años. Soy técnico en nómina y prestaciones sociales, perdón. Tecnólogo en gestión del talento humano y ahora estoy estudiando auxiliar jurídico. Vivo en Barranquilla. Perdón, soy de Barranquilla y vivo en Palermo. Ok, ¿quién más sigue? Buenas noches. Muy buenas tardes. Noches, profe. Sí. Buenas noches, mi nombre es Shirley. Pues soy de Barranquilla, vivo aquí en Soledad y también soy comerciante. Sheila. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien. Mi nombre es Sheila Sánchez, soy estudiante de juzgados y tribunales. Tengo 19 años y soy de acá de Nueva Venecia, Magdalena. Ok. Bueno, entonces para los que entraron después. Franklin Guerrero. Hola, Franklin, ¿cómo estás? Bueno, yo sé Bien, que profe. Bueno, Manuel, ¿ya puedes escucharme un poco mejor? Profe, buenas noches, profe. Manuel Monsalvo, claro, profe. Sitio Nuevo, Magdalena. Ok. Bueno, yo les comparto un poco sobre la experiencia de este programa. Yo estoy como docente desde el año 2020 en el programa de articulación con la media de la ciudad de Barranquilla. Actualmente, hoy precisamente estaba con estudiantes de este programa técnico. Ellos apenas están comenzando. Ya ustedes ya pasaron por las unidades que ellos ya dieron. Los que ahora mismo estamos en Constitución y Democracia con competencias comunicativas. En esta oportunidad, la coordinadora me compartió que va a ser el tema de archivos de gestión y manejo de correspondencia, que es que ahora en nuestro programa pues se está manejando este tipo. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué manejamos como entidades? Las entidades públicas y privadas tienen que manejar un departamento de correspondencia. Ese departamento de correspondencia se encarga de recibir y de enviar todas las notificaciones, oficios, cartas de manera interna y hasta de manera interna, pues en algunas oficinas, porque ya ahora la comunicación interna se da a través de correos electrónicos, pero eso también es una trazabilidad de correspondencia y también la correspondencia externa. Nosotros vamos a aprender en este módulo a diferenciar un poco sobre lo que nosotros vamos a diferenciar de el manejo de la correspondencia física y ahora también el tema de la correspondencia electrónica. Nosotros vamos a ver acá, les voy a mostrar, a compartir la guía. Ahora en la plataforma, cuando ya se arregle, cuando ya hagan la reparación, que creo que hay un temita ahí, no me lo han confirmado, pero la corresponde. Perdón, un momento. Listo. Entonces nosotros vamos a aprender durante este periodo de tiempo la conceptualización de los documentos, el concepto, las clases, la radicación, el registro, su distribución y las técnicas de elaboración. Lo que también se va a hablar también sobre el concepto de información, las normas para el trámite de documentos, lo que conocemos también como los metadatos, el manual de funciones que cada entidad pública pues conoce, las herramientas tecnológicas, la mensajería, los sistemas de clasificación, conceptos, los canales de comunicación, los elementos ergonómicos, los recursos, la información. Esto básicamente es lo que vamos a trabajar.
Acabamos de ver que en las presentaciones estuvieron hablando personas de la rama judicial que trabajan en ella. Pues también vamos a conocer un poco sobre la socialización sobre esas partes. La virtualidad vino para quedarse ahora mismo en la actualidad para la parte de los juzgados, aunque todavía estamos a puertas que el decreto 806 está en el Congreso ahora mismo, ya prácticamente para sanción presidencial, sobre el manejo de estas correspondencias, porque ya ahora todo se maneja de manera virtual. Los correos electrónicos, las demandas, los poderes, todo se está trabajando ahora con base a medios electrónicos, pero tiene que haber una trazabilidad. Para que esa trazabilidad se tenga que cumplir, nosotros vamos a identificar. Listo. Sí, claro, Adriana. Yo tengo anotado que los estudiantes en la última reunión que se sostuvo el viernes, los que tienen clase en otro lugar, pues obviamente ya tienen su excusa para poder estar. La grabación va a estar disponible y como el día de hoy va a ser una parte introductoria, la clase como tal, les podría escribir a ustedes, les confirmaría si este sábado podremos hacerla por lo menos 1 hora o 2 para poder trabajarles. Mientras que arreglan la plataforma, yo en ese caso soy muy flexible con el tema de los trabajos en plataforma, porque si la plataforma no funciona, pues obviamente no puedo obligarlos a ustedes a que hagan algo si la plataforma no funciona. Yo les coloco inclusive hasta un plazo. Si la actividad de la semana está programada, que digamos, hoy es martes, mi jueves, y yo la programo que la clase sea hasta, por lo menos, hasta el día martes, o sea, o martes o jueves, y entonces le doy un chancecito más de gabela a todo el mundo hasta 1 o 2 días para que puedan montar el material. Trabajo más que todo el tema del cuestionario virtual para que puedan estudiarlo y que puedan trabajarlo y se puedan familiarizar con él. Pero nosotros vamos a conocer un poco sobre las normas. Las personas que trabajan en el sector público, llámese alcaldía, rama judicial, cada una de ellas maneja un sistema de gestión documental para que cada uno de esos se pueda registrar. Normalmente en la ciudad de Barranquilla se le conoce como el SIGOP, que es el sistema de gobierno. En otras ciudades, en otras entidades se conoce como Orfeo, como es en el caso de la alcaldía de Bogotá, que se le conoce como Orfeo a la plataforma que ellos manejan para el tema de las peticiones, quejas y reclamos. ¿Cómo inicia la cadena de custodia de una correspondencia? Ella se inicia cuando la persona ingresa el documento a la entidad pública o privada. La entidad pública o privada lo sella, hace el conteo del número de folios y le entrega a la persona un código, que es el de la radicación, que en algunos casos el código ese es el de consulta con una contraseña. En la actualidad, por la ley 2080 del 2021, obliga a todas las entidades públicas en el momento a contar con un sistema de sede electrónica. Y esa sede electrónica, las personas ingresan su correspondencia y ese sistema de gestión electrónica se encarga de remitir a los encargados de realizar y de contestar la petición y se encuentra encausado en el Código Contencioso Administrativo, Ley 1437, el CEPACA, que modificó la parte de las notificaciones electrónicas. Le quiero trasladar la pregunta a las personas que trabajan en la alcaldía y en la personería de cómo manejan ustedes la correspondencia. Profe, yo no trabajo ni en alcaldía ni en personería, pero trabajo en la Policía Nacional.
¿Le puedo Correcto. informar cómo se maneja la correspondencia acá? Correcto. Eduardo, correcto. ¿Cómo la Bueno, manejan en la policía? acá, bajo la normativa de la Ley General de Archivos, es obligación de la institución tener una ventanilla de erradicación de manera electrónica para que las peticiones que lleguen directamente a la dependencia donde hacen la dicha solicitud. Y la correspondencia también se maneja mediante correos electrónicos internos, donde hay unos acuses de recibidos, en donde el funcionario correspondiente o competente tiene que dar respuesta a dicha solicitud o a lo que se solicite mediante la comunicación electrónica o correo electrónico. La norma nos indica que, como dijo Eduardo, la Ley General de Archivo, pero la Ley 2080 del 2021 afianzó la obligatoriedad de todas las entidades públicas de tener una sede electrónica para que los usuarios o los administrados, que en este caso el término, los administrados tengamos el derecho de conocer todo tipo de actuación que se realiza para la consecución de un derecho. Ahora, traslado la pregunta a la persona que trabaja en la rama judicial para que nos pueda explicar un poco cómo se maneja la documentación en la rama judicial. La compañera que trabaja en la rama judicial. Profe, yo soy José Alonso. Yo trabajo en la Secretaría de Educación del departamento, en la gobernación. Manejamos un sistema que se llama SAC, Correcto. Sistema de Atención al Ciudadano. Al ciudadano. Ciudadano, correcto. Por ahí, o sea, nosotros recibimos todo lo que es la correspondencia de los colegios, de las instituciones, del personal ya del personal de afuera, de externo. Correcto. Y de ahí llega, esa información llega, lo suben a la plataforma, llega a atención al ciudadano y ellos se encargan de codificar. Correcto. Y a cada uno de las dependencias le va llegando a la persona que le corresponde esa correspondencia, viene una codificación y tiene un tiempo para contestar, un tiempo límite para contestar. Si nosotros no contestamos en ese tiempo, tenemos problemas con control disciplinario y esas cuestiones. Lo que pasa es que normalmente cuando la ley se basa en unos términos, que con el decreto 491 del 2020, los términos se incrementaron a 30 días. Pero ya la ley llegó a su normalidad y las peticiones generales son de 15 días hábiles, de documentos 10 días y para consulta 30 días. Porque cuando hubo la pandemia y crearon este decreto, incrementaron los términos en 30 días para peticiones generales, 20 días para documentos y 35 para consultas. Entonces, a partir de este momento, ya como pasaron 2 años de la pandemia, ese decreto ya no funciona. Entonces, lo que hicieron ya llegar a los términos como debe de ser. Porque en la pandemia garantizaron el servicio de la Administración de Justicia para las personas. Ese decreto se encargaba también de suprimir o suspender los términos para las conciliaciones administrativas. Ustedes saben que en el 2020, cuando se hizo la declaratoria de emergencia social, económica y ambiental por producto de la pandemia del COVID-19, el gobierno nacional decretó un estado de excepción. Que eso, pues obviamente, voy a hablarles un poquito con lo que a nosotros nos sucedió. La Constitución del 91 contempla que cuando hay un hecho sobreviviente diferente a un estado de guerra exterior o de conmoción interior que afecte a la parte social económica, el presidente lo puede hacer.
durante todo ese tiempo hubo la transformación de la digitalización de todos los productos que nosotros como Estado colombiano debemos de conocer. Los ciudadanos no conocían el correo electrónico de ninguno de los despachos judiciales, entonces eso era una tortura. Entonces crearon el decreto 806, que del cual nos ayudó mucho durante estos 2 años para el tema de las radicaciones de documentos. Ahora, como abogados nosotros, la oficina judicial era la que se duraba más congestionada todo el tiempo porque los abogados llevaban los expedientes, los traslados y todo de cuánta copia tenía que haber. Entonces las pobres personas, antes de eso obviamente tenía que foliarse porque eso se foliaba y todas las cosas. Ahora con la virtualidad simplemente envía el documento y ya. Y lo mismo en la radicación de las demandas. Porque entonces imagínense, un proceso que abren en el 2020 tenía que tener, si son 200 folios, y con 5 copias allá, porque tiene que quedarse la original, una para el juzgado y la otra para los traslados. Si son 5 partes las que están demandadas, son 5 demandas. Y si usted lo hace para un indeterminado, también tiene que incluir otra copia más. Pero ahora con el tema virtual, usted radica todos los documentos porque crearon un centro de CENDOC, que es el de la rama judicial, el Centro Nacional de Documentación Judicial. Entonces, De nosotros el sistema SIR, ¿en qué entidad? Superintendencia, De Notariado y Notariado Registro. y Registro. Sistema SIR, ahí llega todo lo que es quejas y reclamos y la PQR. Entonces a eso se les asigna un turno. Sí, pero normalmente en la superintendencia yo he tenido amargas experiencias, porque nunca los turnos duran 5 días. Y cuando toca meterles una tutela para que cumplan. Eso es una vaina No, eso sí, sí es de la verdad. superintendencia. Me ha tocado y con Cartagena he tenido situaciones que me ha tocado poner tutela a todo en la superintendencia. En Bogotá, El problema de Cartagena tenemos entendido que es por poco contratista, o sea, pocos empleados, solamente hay 2. lo que pasa es que Cartagena eso es una locura. Pues la locura es que hasta nosotros tenemos disciplinariamente nosotros solicitamos nombramiento de registrador ad hoc para muchas cosas, porque es que allá hay un tema de tierras muy bárbaro donde nosotros trabajamos, donde unos particulares le hicieron creer al Estado la declaratoria de utilidad pública de unos terrenos para construcción. Entonces siempre viven bloqueados los folios de matrícula en Cartagena, pero entonces los desbloquean sin ningún aviso para que siguieran haciendo, luego los bloquean y todas esas cuestiones. Entonces, en la superintendencia de notariado, la oficina de registro de Cartagena, eso, si le metemos como 10 tutelas en 3 meses, eso es como muy poquito para todas las cosas que nosotros hacemos allá. Entonces, tenemos que cada oficina tiene su sistema. Entonces, en la rama judicial se conoce como el Centro Nacional de Documentación Judicial, que es lo denominado CENDOG. Entonces, las demandas, dependiendo de la ciudad, porque Bogotá es la única que tiene su sistema de demandas en línea, que uno ingresa la demanda con todos los anexos y le genera un ticket. Aquí en la ciudad de Barranquilla se envía por correo electrónico, en los demás departamentos también. También existe en ese mismo CENDOC el mismo sistema para subir las tutelas y los habeas corpus. Acciones de tutela son aquellas reclamaciones de derechos fundamentales y el habeas corpus es un sistema especial para lo que son la privación de la libertad y la no definición de ella durante las últimas 36 horas siguientes. Ese sistema
recolecta, genera un ticket, un turno, y genera el reparto automático. Tanto así que dice en dónde se vulneraron los derechos, a dónde va y todas las cosas. Ese sistema a veces se porta un poquitico mal. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que el decreto de las tutelas nos dice cómo debe repartirse, pero resulta que si colocamos que es el tribunal administrativo el que estamos demandando como vulnerador de derechos, obviamente su superior jerárquico es el Consejo de Estado, pero resulta que a veces ese sistema no es tan eficiente y lo manda al mismo tribunal a otra sala, cuando debería es el superior jerárquico, que tiene que tener un sistema de inteligencia artificial y que distinga al momento en que se diga, esta demanda va para Consejo de Estado, va para tal parte. Entonces, a veces el sistema es muy ineficiente, pero las entidades públicas tienen que hacerle seguimiento a esa situación. La ley 2080 del 2021, que fue la ley base de modificación del CEPACA, nos habla sobre las notificaciones electrónicas y lo que tiene que ver con las sedes electrónicas. Porque ahora nosotros tenemos que la entidad tiene al menos el uso de los medios electrónicos. El artículo 53A nos dice, cuando las autoridades habiliten canales digitales para comunicarse, perdón, disculpen, un estudiante está escribiendo. Cuando las autoridades habiliten los canales digitales para comunicarse entre ellas, tienen el deber de utilizar este medio en ejercicio de sus competencias. Las personas naturales y jurídicas podrán hacer uso de los canales digitales cuando así lo disponga el proceso, trámite o procedimiento. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones, podrá, a través del reglamento, establecer para cuáles procedimientos, trámites y servicios será obligatorio el uso de medios electrónicos por parte de las personas y entidades públicas. Y el ministerio garantizará las condiciones de acceso a las autoridades para las personas que no puedan acceder a ellos. Pero también nos ilustra un poco sobre el registro de uso de medios electrónicos, porque nosotros estamos dispuestos a que se maneje el tema de las correspondencia electrónica. El correo electrónico que cada entidad maneja con el dominio de cada uno es necesariamente la herramienta básica que se maneja en la actualidad. Si una entidad pública no posee un sistema del manejo de correspondencia, se vuelve hack. ¿Por qué? Porque diariamente, ¿cuánto pueden ingresar de derechos de petición en una entidad pública? Bastantes. Pueden hasta, si es un municipio pequeño, pueden llegar hasta mínimo, en un día pueden llegar como muchas, pueden llegar 15, 20, 30. Ciudades como Barranquilla pueden llegar en diariamente, pueden llegar hasta 300, 400 peticiones diarias. Estamos hablando de diarios. Y ustedes se podrán imaginar si no tiene ese sistema de correspondencia. Se volvería caótico. Pero nosotros como Estado colombiano y somos ciudadanos colombianos, debemos conocer cuáles son nuestros derechos ante estas entidades públicas. Porque las entidades públicas, si no lo manejan, nosotros podemos solicitarle a ellos que nos entreguen dicha información. La única que no entrega información es el Ministerio de Defensa, porque esas ya son informaciones reservadas de la inteligencia. Pero toda entidad pública está obligada a que si usted solicita una información, ya sea en un documento, tienen que ser entregadas a las personas
en el término de 10 días. Si en 10 días usted no recibe la respuesta de la entidad, se entiende por silencio administrativo de que sí le van a entregar la información que usted solicitó. Pero eso solamente con base si usted solicita. Profe, ¿sí? En cuanto al Ministerio de Defensa, solamente son los que están protegidos por la ley de inteligencia, de carácter de inteligencia, pero hay otros documentos que sí se pueden solicitar al ministerio y tienen que aportarlos. Lo que pasa es que la ley 1437 nos habla de los documentos reservados. La mayoría de los documentos del Ministerio de Defensa son de carácter reservado. Porque sobre todo ustedes tienen en cuenta que el Ministerio de Defensa, ni la policía, ni el ejército, sus compras están publicadas en el SECOP cuando se trata de cosas de manera de la inteligencia y de la contrainteligencia nacional. Porque eso es un secreto de Estado, como dicen normal. Porque, ¿qué tal que uno, pues, ahora en este gobierno pasó el escándalo que iban a comprar el avión presidencial de Ecuador? Pero ¿cómo se filtró esa información si se supone que esa es una información reservada? Ahí es donde yo veo y donde uno tiene que poner un freno y contrapeso. Si se supone que todo lo que tenga que ver con defensa tiene que ser de carácter reservado, ¿cómo se supo lo que la Fuerza Aérea iba a comprar el avión presidencial de Ecuador? Entonces, ahí es donde viene... Bueno, ahí, profe, ahí hubo una fuga, pero esa fuga responderá el funcionario encargado, porque, o sea, yo se lo digo porque yo manejé en un tiempo informaciones o documentos de carácter reservado. Entonces, ahí uno tiene unos usuarios, unos códigos, y dichos códigos saben qué usuario ingresó, qué usuario sustrajo el documento y a dónde lo filtró. Eso, o sea, ya cuando son ese tipo de informaciones, pero hay otras que sí tienen que darle respuesta. O sea, no todas son de carácter clasificado. Lo que pasa es que la policía y el ejército y todas las fuerzas militares establecen qué tipo de documentos son los que se pueden utilizar con las personas para entregar esa información. Pero como ustedes saben que la ley protege dicha información, eso es como, por ejemplo, yo le paso un derecho de petición a la DIAN y le digo yo a la DIAN, señores DIAN, páseme por favor copia de la última declaración de renta presentada por el señor Huachar. Y también le hago la misma petición a la DIAN solicitándole la declaración de renta del hijo Arturo Char. ¿Qué me va a contestar la DIAN en ese caso? ¿Qué piensan ustedes? No es posible, profe, porque primero hay un derecho a la reserva personal, entonces tiene que ir visado ordenado por un juez de control de garantías. ¿Para qué es esa información personal? Pues eso no lo van a suministrar así, porque eso es de carácter reservado, personal de la persona. O sea, la ley de habeas data lo protege. Bueno, pero hay una excepción de la ley de habeas data. El señor Huachar sí la niegan porque obviamente es de carácter reservado, pero la de Arturo Char no la niegan por ser funcionario público. Y por la ley de transparencia, cada uno tiene que publicar su declaración de renta anualmente. Entonces, si él publica una declaración de renta que supuestamente ya es pública, yo en la DIAN le digo, bueno, señores DIAN, tengo esta declaración de renta. Por favor, envíeme el soporte original para comparar si esta declaración de renta es la real. Porque en ese caso de Arturo, sí, porque él es funcionario público y los funcionarios públicos están obligados inclusive a informar de manera exógena cada 4 meses. Y esa información exógena o informantes de exógena cada 4 meses. Todos los servidores públicos están obligados a montar información exógena cada 4 meses. Y después,
presentar declaración de renta anual. Pero como hay ley de habeas data que protege, solamente se levanta esa reserva por orden de un juez de la República. ¿Y para qué se va a usar esa información? Porque no es así. Y obviamente la correspondencia juega un papel muy importante en el tema de la capacitación del personal. Porque el personal de acá no está capacitado para que pueda generar ese tipo de respuestas. Porque le digo que por experiencias pasadas, una entidad pública, Colpensiones, le entregamos todos los documentos y resulta que a ellos no les aparece. Entonces, uno queda así como que en jaque. Bueno, vamos primero a pasar el listado de asistencia para poder yo relacionarla acá y después continuamos antes de que la mayoría, yo sé que la mayoría se les está entrando y saliéndose por el tema de la conectividad, pero como para que... Profe, una pregunta. Sí. Profe, usted puso un ejemplo y dijo que, usted dijo, un ejemplo, si alguna persona le hace a la DIAN un derecho de petición pidiéndole cuánto es la declaración de renta, un ejemplo, usted dijo del señor Huachar, de Huachar, Ajá. y la DIAN no le puede dar esa respuesta porque la misma ley, escúcheme, profe, porque la misma ley no lo permite, pero yo me hago una pregunta. Un ejemplo, si un senador cuestiona a los char, ¿cómo hace para saber si ellos declaran renta, sí o no? Lo que pasa es que ellos, los congresistas, tienen que presentar una declaración de renta sobre sus bienes. Es anualmente. Cuando es una figura expuesta públicamente, la familia se expone también de manera pública. ¿Ya? El principio de trato sucesivo que se da ahí. Eso es como el de la superintendencia de notariado y registro cuando se habla del principio de trato sucesivo. Que el acto administrativo, la familia, viene un antecedente. Ellos son empresarios, los char. Entonces, resulta que el señor Arturo Char, antes de llegar a ser senador, él estaba como presidente ejecutivo de la Olímpica. Entonces, si usted se va a lanzar a un cargo público, su familia también queda expuesta. Si usted lo solicita por la DIAN, pero solamente como persona natural, el señor Huachar como persona natural la niega. Pero como Arturo Char es congresista y el principio de transparencia para evitar conflictos de intereses, dice, bueno, usted tiene que mostrar su declaración de renta al entrar y anualmente hasta que termine su periodo. Y allí su familia también queda queda involucrada en todos los movimientos que usted haga como congresista. Es por eso que la familia Aguilar también se vio expuesta cuando pasó lo del escándalo de Richard Aguilar. Al ser servidor público, las veedurías ciudadanas pueden solicitarle a la DIAN esas informaciones. Porque, por ejemplo, ustedes saben que Arturo, su papá, es dueño de las Olímpicas, dueño de Serfinanza y dueño de X cantidades de empresas.
que resulta que los senadores manejan contratos, pero ellos tienen como el tema del conflicto de intereses para evitar y el principio de transparencia, le dice, listo, usted puede manejar los contratos que usted quiera, pero no puede favorecer a su familia porque automáticamente quedan expuestos. Por eso es que están todos los escándalos que han pasado con los Chan. Miren el caso de Rodolfo Hernández, que está ahora mismo solicitándose, va a entrar a una audiencia de imputación o de acusación por el caso de Vitalogic. Vitalogic es la empresa que el hijo de Rodolfo Hernández solicitó una coima de $1 millón a nombre de Rodolfo para adjudicar el contrato de las basuras en Bucaramanga. De ahí es donde viene la escena polémica con el concejal Carlos Claro, que lo cogió y lo cacheteó en la oficina de él por el caso de Vitalogic. Cuando usted le dice al corrupto en su cara, le duele. Sabe que eso es así. Usted en pantalla le puede decir lo que quiera, pero enfrente y lo tiene ahí cerquitica, olvídese. Entonces, ahí es donde vienen las cosas. Si nosotros como colombianos estamos obligados a declarar la renta, pero nuestra ley de habeas data nos protege de nuestros datos, pero en razón tributaria, la Constitución contempla que el derecho a la intimidad de las personas es inviolable, pero para efectos tributarios no lo es. Es por eso que investigan hasta lo que usted tenga en el exterior. La mayoría de las personas que compran y tienen sus empresas offshore, por eso es el escándalo de los papeles de Panamá y en los escándalos del Pandora Papers, es por lo mismo que distintas personas de Colombia fugan dinero a los paraísos fiscales para evadir impuestos en Colombia. Eso es lo que sucede con nosotros acá. Bueno, vamos a pasar la asistencia antes que se desconecten, porque si no, entonces no, para que quede el registro guardado. Bueno, Almarales John, ¿está? José Manuel Alonso. Presente. Laudit Anaya. Presente, profe. Mayra Barrio. Presente, profesor. Doilis Bolívar. Wilfrido Castro. Presente, profesor. María Castro. María. Egna Cervantes. Egna Cervantes. Jorge Charri. Presente, profe. Kelly Colina. Saray de los Ríos. Víctor Domínguez. Franklin Guerrero. Presente, profe. Wendy Gutiérrez. Wendy. Carlos Gutiérrez. Profesor. Jesús Gutiérrez. Jesús Manuel. Heiser Hernández. Presente, profesor. Angélica Herrera. Presente, profesor. Adriana Lance. Fue la que se salió ahorita, ¿no? Sí, profesor. Eduardo Macías. Profe, Doyle le dice que tienen problemas con el audio. Buenas noches, presente, profesor.
Buenas noches, profesor Eduardo Macías, presente. Ok, listo. Bolívar, aquí está Bolívar, ok. Eduardo Macías presente, profesor, nuevamente. Sí, señor. Sí, señor, ya. Juana Martínez. Juana Iris Martínez, presente, profesor. Jacqueline Mendoza. Jacqueline. Shirley Mesa. Presente, profesor. Manuel Shirley Mesa. Monsalvo. Ok. El señor Manuel. Sí es. Presente, profe. Marleis Ospino. Presente, profe. Juan Gabriel Parejo. Presente, profesor. Jennifer Retamoso. Presente, profesor. Daugir Retamoso. Presente, profe. Naomi Reyes. Presente, profe. Rodríguez Armando. Presente, profe. Rodríguez Mosquera. Jorge Luis, presente, profe. Sánchez Sheila. Presente, profe. Sierra Sandoval. Presente, profe. Silvera Altamar. Está laborando. Ok. Humberto Silvera. Presente, profesor. Ok. ¿Y Silvera Aníbal? Está laborando. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces ya pasé la asistencia para que no se me pierda. Profe, disculpe, le habla Marla Castro, no sé si me llamó, pero perdí la conexión ahorita, entonces no Ok. tengo ni idea si me llamó o no. Sí, Marla, sí, ya te quité la falla. Bueno, profe, gracias. Bueno, hasta el momento, ¿hay preguntas hasta aquí? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Sí? No, profe. Ah, ok, bueno. Entonces, vamos nosotros a terminar de aprender el manejo de los datos y en la política de tratamiento de datos, que es muy importante para la consecución de los documentos. La ley 1581, que es la que nos habla de la protección de datos personales, tiene un significado y les voy a decir a todos ustedes lo que tienen que hacer cuando la ley 1581 es una autorización de tratamiento de datos. Y Bolívar levantó la mano. Cuéntame. Bueno, resulta que Profe, esa ley 1521, ¿de qué año? del 2012 es la de la política de tratamiento de datos personales. ¿Se puede repetir, disculpe? Ley 1581 del 2012, que es la ley de protección de datos personales. Resulta, pasa y acontece que hace unos días la campaña de Fico Gutiérrez estuvo llamando como loco a todas las personas con grabación de todo lo que iba a hacer. Y la primera grabación que si nosotros votábamos por Fico íbamos a tener un 40 pesos el kilovatio más económico en la región Caribe. Ahí entonces, resulta que los de Aire, que es la empresa que maneja operación en el Magdalena, en Atlántico y Guajira, fraudulentamente pasó la base de datos de todas las personas clientes de energía en la costa para mandar los mensajes. Entonces, eso me enloquecían, todos los días llamaban, pero entonces ya sabíamos de dónde era, dónde provenía dichas llamadas.
porque ellos son los que llaman a todas las personas a cobrar el recibo de la luz. Y ya nosotros tenemos identificados esos números. Entonces, a través de la ley 1581, que es la de tratamiento de datos, si uno va a la Superintendencia de Industria y Comercio, la persona que haga mal uso de su información puede ser sancionado con multas, y entonces ahí es donde vemos la importancia del uso de esa información. Ojo, Profe, le digo algo que me pasó y yo creo que a varios les ha pasado. Hace como 3 meses atrás, nosotros fuimos a renovar datos de una microempresa que tenemos en la Cámara de Comercio. Inmediatamente que renovamos datos, enseguida empezaron a llamarnos personas a extorsionarnos. O sea, por medio de la base de datos de la Cámara de Comercio. Exactamente. La Cámara de Comercio tiene todas la base de datos de los empresarios, pero a veces hacen mal uso y a veces hackean la información, y ahí es donde vienen los problemas. Normalmente, para una empresa que nosotros tenemos, jamás deben de poner números personales en la información de la Cámara de Comercio. Mantengan otra línea, como digo yo siempre, una línea hechiza que obviamente sirva para contactarse, más nada. Pero a nosotros eso es denunciable de la extorsión, porque obviamente ellos revisan la cantidad de empresas a las cuales ellos visitan, miran sus datos, porque ellos hasta el objeto, el tema del activo registrado, eso lo mira la ciberdelincuencia. O sea, aquí no hay una garantía para que se proteja dichos datos personales. Entonces, cuando nosotros, entidades públicas, porque eso es denunciable. Profe, una pregunta. Sí. Efectivamente, lo que dice el compañero, eso es cierto, es muy cierto. Lo que son los delitos de extorsión lo suministran, bueno, se tiene la hipótesis de que lo suministran de la Cámara de Comercio. Porque es que allá voy, para instaurar una denuncia contra la Cámara de Comercio, usted sabe que todo es por probado, o sea, eso no es que, no, es que allá fue donde yo di mis datos, sí, pero sus datos también usted los ha dado en muchos lados. ¿Cómo prueba usted de que la Cámara de Comercio fue la que suministró esa base de datos? O sea, eso es muy difícil probarlo. Lo que pasa es que en muchísimas partes donde usted da la información, las empresas las compran la base de datos. Eso es una técnica que hacen, como por ejemplo para uno poder hacer llamadas. System Center puede comprar una base de datos para llamar a estudiantes, puede comprar una base de datos para llamar a empresas, para ofrecer productos y servicios. Pero, porque es que eso depende de la autorización de tratamiento de datos que le den ellos ahí. Porque, por ejemplo, usted compra un tiquete aéreo en Avianca. Avianca le dice del tratamiento de datos si usted quiere que le envíen las promociones por correo electrónico. Eso es asequible y eso lo puede hacer cualquiera de las aerolíneas y todas esas cosas. La base de datos, como dice el compañero, eso es verdad. Es difícil probar porque usted mismo, nosotros mismos a la loca, entregamos a autorizar datos personales a que a diestra y siniestra lo sepa cualquier persona. A la telefonía, profe. Eso. Profe, es que se lo digo por experiencia. O sea, yo trabajé en la parte judicial de investigación y era muy difícil uno probarle a una entidad que suministrara esos datos para extorsión, porque es que, o sea, vaya usted a ver a un personaje que tenga una empresa, solo le da el teléfono a todo el mundo, le dice mi empresa es esta, reparte los datos a cualquier cantidad de empresas también, que le da esos datos para de pronto tener un trato comercial. De cualquiera de esas empresas puede haberle dado la información al delincuente.
Lastimosamente es así. Amigo, pero te digo algo, lo que pasa es que la manera que están de pronto ejerciendo ahora, ellos saben hasta la ubicación donde tú vives, la dirección y muchas cosas que solamente se dan en la Cámara de Comercio. Porque, o sea, los números que, como es el profesor, los números que nosotros manejamos en la Cámara de Comercio son diferentes a los números que manejamos empresarialmente. Igual la dirección. Lo que pasa es que hay algo. Mira, te pongo un ejemplo, Wilfrido. Un ejemplo, mira, tú cuando vas a registrar o sacar una línea telefónica, por ejemplo, a Concel, Movistar, Tigo, cualquiera de esas empresas, tú también das todos tus datos. Te dan un número, te asignan un número y te piden dirección, te piden todo. O sea, los mismos datos que te piden prácticamente en la Cámara de Comercio te los piden allá. Es que lo que pasa es que ese es el detalle. Nosotros damos datos personales desde cualquier cosa, para el banco sobre todo. Banco, las líneas de Movistar, de Tigo, Concel. También la damos para las citas médicas y todo. Para el gas. Para todo. Para todo damos esos datos personales. Pero la ciberprotección, el encriptamiento de la información, esto todavía en Colombia está en pañales. Entonces, ahí es donde vemos la fuga de informaciones. No sabemos a ciencia cierta quién le suministró la base a los extorsionistas. Porque a ciencia cierta la Cámara de Comercio maneja una, Claro maneja otra, Movistar maneja otra, Tigo maneja otra. Tanto así que ahora ellos, en el afán de conseguir clientes, los bancos también manejan la información. Hicieron, te disculpe, profesor, y de eso hicieron un documental una vez en Caracol sobre cómo compraban las bases de datos, creo que eran por 150.000 pesos a personas dentro del banco. Exactamente. Es más, te puedo decir algo acá. Tengo todos los datos de los sitios noveros acá, cédula y todo, dirección, todo lo tengo yo aquí en una base de datos que tengo yo acá. La base de datos del Sisben. El Sisben, claro. Y eso, la base del Sisben. También esa sí es efectiva, el Sisben. Bueno, empieza a llamar. Eduardito, empieza a llamar entonces, papá. Imagínate qué problema. Yo me imagino que ya con el número de teléfono mío ya sabes en qué ubicación de Barranquilla estoy. No, pero es que eso es muy importante, conocer, porque las entidades públicas tienen la responsabilidad dentro de la correspondencia seguir la política de tratamiento de datos personales. No pueden publicar en todos los lugares ciertas situaciones. Entidades públicas pueden publicar, proteger la información, como por ejemplo la cédula de ciudadanía de la persona. Cuando va a publicar un acto administrativo. Profe, el mismo Dani. También el mismo Dani. Es correcto. Vea, profe, la única manera de uno, bueno, las entidades de control o las entidades investigativas de saber de dónde salió esa base de datos es capturando a la persona que le está haciendo la extorsión. Y eso, si él quiere colaborar con la justicia y hace unos beneficios. Es la única manera, y él dice, la base de datos me la vendió tal empresa, y ahí es donde se inicia de pronto un proceso administrativo de sancionatorio contra esa empresa por violar esa ley de Habeas Data. Es la única manera. De eso se encarga la Superintendencia de Industria y Comercio. Profe, una pregunta, profe. Sí. Profe, una pregunta. ¿Se puede transferir datos personales a terceros países? Puede ser, claro. Sí se puede. Pero de manera ilegal, porque la legalidad en Colombia sobre eso, pues dependiendo inclusive de qué país es. Porque el derecho de habeas data ya se está convirtiendo en un derecho fundamental y está ahora inmerso en la parte de los derechos humanos. El derecho de habeas data, tanto así que si ustedes se trasladan a una época de Juan Manuel Santos, cuando estaban haciendo la primera reforma, la segunda reforma tributaria, o la primera, creo que era la primera,
que declaraba distintos países como paraísos fiscales. Llámese el vecino Panamá. Después del escándalo de los offshores. Profe, regálame un segundo ahí. Profe, explique qué es un paraíso fiscal porque hay mucha gente que no sabe. Un paraíso fiscal es un país donde usted puede llevar su capital y que dicho país, al momento de solicitarle a un connacional la información, un país de un connacional, ese país niega esa información. Porque en algunos, el habeas data de cada país lo regulan de una forma diferente como acá. El habeas data de aquí te protege hasta cierto punto, pero para cuestiones fiscales, el habeas data no aplica. Pero en Panamá, el habeas data aplica. Esos son profe. Y yo creo que en Suiza también, doctor. Sí. Lo que pasa es que esos son países. Lo que pasa es que esos son países que no están acogidos a las NIF. Esos son unas leyes internacionales de información financiera. Información financiera. Y esos países no están acogidos a esas normas, por eso se llaman paraísos fiscales. Y además de que son paraísos fiscales, el habeas data de ellos tampoco no les dejan la información aquí a los nacionales. Porque no solamente por no pertenecer a las normas internacionales, pero también se da por la debida protección constitucional. Eso es como ustedes pueden ver los tratados de extradición. El tratado de extradición con Colombia y Estados Unidos, pero usted no puede pedir en extradición ningún ciudadano estadounidense. Lo mismo pasa que si usted en Panamá, usted tiene sus cuentas en Panamá, Panamá no va a suministrar la información fiscal a Colombia. Por eso es que suceden los escándalos del Panama Papers, porque muchísimas personas crearon empresas offshore y como Panamá no reporta la información, automáticamente pues la declaratoria de paraíso fiscal es ya potestativo del Estado. Cuando miren que Panamá lo declararon en paraíso fiscal, enseguida, eso fue la tormenta política que enseguida dijeron que a Panamá los colombianos iban a recibirlos con visa, mejor dicho, eso después se formó la de Troya por la declaratoria de paraíso fiscal a Panamá. Pero ya después decidieron no hacerlo y pues obviamente crearon un memorándum de entendimiento para que suministraran dichas informaciones. Panamá, Suiza, Islas Vírgenes, Dubái también se considera un paraíso fiscal porque no reportan información de colombianos allá. Porque, ¿qué hacen los de Dubái? Si usted compra una propiedad en Dubái, automáticamente le entregan la nacionalidad de Dubái y todo lo que usted consuma, todo lo que usted traiga en dinero, ya eso es información protegida por Dubái y obviamente no tiene que suministrar, Dubái no suministra información a terceros de los que son nacionales de ellos ni de los extranjeros. A ellos no les conviene. Entonces, con base a eso, esa es Pero, otra profe, o sea, ¿sí? O sea, la base de todo eso es que, así como le estaba diciendo ahorita, o sea, la razón de eso es que esos países no están acogidos a las normas de información financieras internacionales, que, o sea, que fueron unas normas que fueron citadas por un grupo de naciones, entre ellas Estados Unidos y demás, que Estados Unidos tampoco brinda esa información a nadie, pero usted sabe que él hace parte de los grupos y todo, pero protege su información. Entonces, donde obligan a todas las entidades financieras del mundo a que suministren esa información en caso de ser requerida para investigaciones fiscales y de lavado de activos.
estos países que no están metidos en ese o no firmaron ese tratado de suministro de información financiera son los que son considerados paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque, bueno, listo, si toda su vida han trabajado así, ellos protegen la información de sus clientes, de las personas que ahorran. En el caso de Suiza, ella ni a Estados Unidos le brinda esa información a nadie. En Suiza no le brinda a nadie porque fue un país que siempre ha tenido esa costumbre económica desde la Segunda Guerra Mundial, que ellos prácticamente nunca le han suministrado a nadie, porque de hecho por eso mantuvieron neutro todo ese tiempo de la guerra, porque eran prácticamente el Banco de Europa en esa época, donde podían guardar las personas su capital y no ser objeto digamos, de expropiaciones o de incautaciones por parte de Estado por la misma cuestión de la guerra. Claro, y también crearon la norma SARLAF, que también es de los lavados de activos y de enriquecimiento ilícito. También está creada la famosa lista Clinton del Tesoro norteamericano. Y son distintas bases de datos que atentan. Profe, y la más grande del mundo es Google. Sí, pero de la base, lo que estamos hablando nosotros es de datos personales. Google, Facebook, eso también son personales. También manejan datos personales. Pero, de hecho, profe, escuche, de hecho, cuando Donald Trump aspiró a la presidencia, le abrieron una investigación a este señor, al dueño de Facebook, porque dijeron de que habían manipulado las redes sociales para favorecer a ese candidato. Es que eso siempre pasa. Nosotros, ellos, como están en suelo norteamericano, nuestra base de datos se maneja con la legislación norteamericana. Ahora, ustedes se preguntarán, en Europa, la eurozona, ¿cómo maneja la protección de datos personales allá? Como la eurozona, el Parlamento Europeo, estipula ciertas reglas para que los motores de búsqueda manejen la información y que al momento de pasar lo que sucede aquí, fuga de información, las multas de allá son más onerosas que las de aquí. Allá la protección de datos es más jodida. Aquí nos hacen falta dientes para que esa protección se dé. Tenemos que las distintas normas para el trámite de los documentos, podemos encontrar que cada entidad pública puede manejar un manual de cómo manejar la correspondencia. Ya el compañero Eduardo, que trabaja en la policía, ya nos explicó un poco cómo la entidad maneja los documentos. El otro compañero que trabaja en la superintendencia de notariado ya también dijo cómo se maneja el tema de los turnos. Franklin y otras personas, el señor José, que trabaja en la gobernación, también nos explicaron cómo realizan eso. Pero tiene que tenerse en cuenta la Ley General de Archivos y los decretos y leyes que hablan sobre la resolución de peticiones, que es reclamos, para evitar la fuga de información, un sistema de nube, un respaldo y un buen antivirus y un buen cortafuegos. Perdón, un momento. Entonces, el uso de esas bases de datos, cada entidad pública que tiene su sistema, tiene que garantizar la seguridad de la información, protocolos de seguridad informática, para evitar problemas. La página de la rama judicial, la pongo de ejemplo, donde hay muchísima fuga de información, vive caída todo el tiempo
no existen protocolos de respaldo para que pueda manejarse de una forma muy eficiente. Ahora, con el tema del decreto 806, las notificaciones por estado se publican. Estado electrónico, y usted va a acceder a un estado electrónico y eso usted no va a tener tanto el acceso. En el software siglo XXI, Justicia siglo XXI, ahí usted puede descargar inclusive el expediente digital. Ahora ellos están manejando una herramienta que se llama OneDrive para el uso de audiencias, Microsoft Teams. Y esas grabaciones permanecen en la nube por cierto tiempo. Entonces, nosotros vamos a ver cómo se maneja en la rama judicial, cómo se maneja en otras entidades públicas sobre sus herramientas tecnológicas. En la mensajería también hay de tipo físico y de tipo electrónico. Cada entidad pública debe tener un buzón electrónico y debe tener contratado un servicio de mensajería autorizado por el Ministerio de Comunicaciones para entregar las comunicaciones de correos certificados. Si usted llega un correo certificado, usted lo abre y ya la persona o la entidad ya sabe de que usted abrió el correo electrónico. Vamos con esa base, trabajamos para hacer una trazabilidad. Cuando ustedes van y reciben una correspondencia, llega una guía y dices, miren, llegó este documento. Se recibe el documento, se rotula, se lleva donde tiene que estar. El correo electrónico llega directamente al buzón electrónico, al destinatario, y de ahí provienen para repartirlo al que es. Vamos a saber también un poco sobre el uso de los recursos, cómo se debe hacer un uso eficiente de equipos y de normas de gestión ambiental relacionadas. Cómo se debe almacenar la correspondencia, el tiempo de retención, normalmente cuánto tiempo se dura la retención de documentos. Dependiendo de la importancia de la información. La información contable, por ejemplo, tiene que durar 10 años conservada. Lo que es de pagos de seguridad social, que antes no se manejaba por planillas pilas, eso se tiene que conservar de manera permanente. Porque llega a pasar la situación que pasó recientemente con Colpensiones. Le ponen a una empresa que desde el 2003 está debiendo supuestamente la planilla de seguridad social de sus trabajadores a pensión, pero estaba ahí. Ahí es donde se evidencia que la información relevante que usted tenga, usted no la puede botar, porque para algún día sirve. Entonces, chicos, dejemos hasta el día de hoy acá. Yo les estaré escribiendo y confirmando mañana para ver si podemos reunirnos el sábado para comenzar de lleno con todas las cosas y poder terminar la relación. Estamos esperando a que la plataforma sea reparada, no sé qué situación en particular pase, para poder dejar las actividades. Y de ahí para compartirles los materiales. Voy a estar compartiendo en WhatsApp los materiales mientras que arreglan la plataforma y la actividad después ya yo les estaría diciendo cuál va a ser para poder comenzar a tomar la primera de las notas. Bueno, entonces, feliz noche para todos. Que estén muy bien. Profe, ahora el sábado. A todos los compañeros, que pasen feliz noche. Profe, ahora el sábado. Que pasen una feliz noche. Yo les confirmaría por el grupo de WhatsApp si podría el sábado, ¿vale? Buenas noches, Dios le bendiga. Profe, el material póngalo por WhatsApp. Buenas noches, profe, gracias.
Ok, hasta luego. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Profe, ¿Sí? ¿hay alguna? Cuéntame. Aló. Sí, hola, habla Jorge. Profe, una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que el material sea subido por vía WhatsApp? Pues que alguno de aquí se nos dificulta un poquito a veces la plataforma. Listo, no hay ningún problema. Yo les estaría Sí, mandando por profe, es bueno porque la plataforma siempre tenemos problemas con ella. ¿Ya? Ok, listo. Yo Vale, me voy a- profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, profe, buenas noches. Ok.